Muy buen día a todos y a todas. Les quiero dar la bienvenida al segundo webinar de la serie regional Fortaleciendo los sistemas de gobernanza en apoyo a los mercados de carbono forestal de América Latina y el Caribe, actividad que se desarrolla conjuntamente por la FAO, el programa ONU Red y Placa. Mi nombre es Felipe Castro, formo parte de la Secretaría de Placa en la Oficina Regional de la FAO y acompañaré la moderación de este primer bloque que está dedicado a los mercados, a los mecanismos de autorización y transferencia de ITMOS en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París. Me da gusto ver la audiencia que estamos teniendo, muchas caras conocidas. Le agradecemos la presencia a los representantes de gobierno, a los equipos técnicos, las organizaciones internacionales, representantes de pueblos indígenas, comunidades locales y de la sociedad civil, y por supuesto también a la academia y al sector privado que nos acompañan en esta sesión. Antes de comenzar, vamos a compartir algunas indicaciones prácticas. Como pueden leer, eh, pueden enviarnos desde ya sus preguntas y comentarios durante toda la sesión mediante la función de preguntas y respuestas que tienen disponibles, ya sea en español o en inglés. El chat va a quedar disponible también para presentaciones breves y avisos técnicos. Desde ya los invitamos a participar activamente con sus dudas e inquietudes y ya hacia el final de esta charla tendremos un espacio de diálogo e intercambio con ustedes. Este webinar se está realizando en idioma español y en inglés. Cuenta con interpretación simultánea. And before we continue, simultaneous interpretation is available in Spanish and English. Please click on the bottom part of your screens and the more on the Zoom toolbar and select interpretation and then choose English or Spanish. Y en español, este webinar cuenta con interpretación simultánea entre el inglés y el español, así que ustedes pueden ir alternando entre distintos idiomas con la opción más en la barra de tareas que está abajo en su pantalla. Aquí a modo de ejemplo les compartimos un breve eh, un ejemplo de cómo pueden activarlo. Van en primer lugar a los tres puntos, a este botón que tienen en la parte de abajo de sus pantallas y seleccionan luego el idioma en que quieren escuchar, o también, si desean, pueden escuchar únicamente en el idioma del presentador o presentadora. Bien, a modo de contexto, la sesión del día de hoy se centra en los procedimientos nacionales necesarios para implementar los mercados de carbono en el marco del artículo 6.2 del Acuerdo de París, que habla sobre las habilitaciones de la autorización y transferencia internacional de resultados de mitigación, conocidos como los ITMOS, ¿cierto? Por su sigla en inglés de Internationally Transferred Mitigation Outcomes. Esta sesión, como pueden leer, forma parte de una serie regional que se viene desarrollando entre los meses de junio y septiembre de este año, orientada a fortalecer los sistemas de gobernanza que apoyan los mercados de carbono forestal. Les compartiré en el chat en breve el enlace al sitio dedicado a la cobertura de este ciclo, así que en él podrán revisar las grabaciones y presentaciones de las sesiones previas. Comenzaremos entonces con intervenciones de parte de Placa, de la COFLAC y el programa ONU Red. Luego vamos a tener dos presentaciones técnicas muy importantes, una sobre la relevancia que tienen los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París y otra acerca de un toolkit para reformas normativas en el marco de los mercados de carbono de alta integridad. Posteriormente es que tendremos un panel de experiencias nacionales moderado por Francesca Felicani e inmediatamente después, si el tiempo nos alcanza, una ronda de preguntas y respuestas con todos ustedes antes de pasar a las conclusiones que nos entregará la colega Roberta de Sousa de FAO, quien hará una síntesis de la jornada. Dentro de los objetivos de hoy vamos a abordar aspectos como la definición de las autoridades competentes en esta materia, la emisión de autorizaciones, la comunicaciones frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático y los ajustes correspondientes y temas que generan gran interés, como por ejemplo la prevención de la doble contabilidad, entre otros. Y una de las preguntas centrales que estará animando esta sesión es cómo traducir las reglas del artículo 6.2 en decisiones nacionales operativas que permitan autorizar un ITMO transferible, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo es identificar los elementos jurídicos e institucionales que un país debe tener resueltos antes de autorizar y transferir ITMOS y observar cómo pueden organizarse estos procedimientos de forma clara, transparente y coherente con
con las salvaguardas de integridad ambiental, por ejemplo. En otras palabras, el punto de partida no es la transacción en sí, sino como la gobernanza que permite posible estos procesos. Y para dar inicio de manera formal a este espacio, vamos a tener tres intervenciones muy breves de bienvenida y contexto a esta actividad. Eh, para ello quería darle la bienvenida a Natalia Rumazo, directora de Riesgo y Aseguramiento Agropecuario de la Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria del Ministerio de Ganadería de Ecuador. Natalia y Ecuador participan además de manera muy integrada con Placa, coordinando el grupo de trabajo temático en adaptación y mitigación. Natalia, te cedemos la palabra. Muchas gracias por conectarte. Muy buenos días, colegas. Muchísimas gracias, Felipe, por el contexto que nos das del segundo webinar. Bueno, para mí es un gusto. Espacio. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quiero saludar cordialmente a las autoridades y representantes de los países de América Latina y el Caribe, a los equipos de la FAO, del programa ONU Red y de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe, a las y los especialistas, panelistas y representantes de instituciones públicas, de la sociedad civil, la academia y a todo el público que nos acompaña en línea desde distintas latitudes. En nombre del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ecuador y desde la coordinación del Grupo de Trabajo Temático en Adaptación y Mitigación de Placa, agradezco nuevamente la invitación a participar en la apertura de esta segunda sesión del ciclo regional, fortaleciendo los sistemas de gobernanza en apoyo de los mercados de carbono forestal en América Latina y el Caribe. La sesión de hoy nos invita a profundizar en los mecanismos de autorización y transferencia de resultados de mitigación transferidos internacionalmente o ITMOS por sus siglas en inglés, en el marco del artículo 6.2 del Acuerdo de París. Este artículo representa una oportunidad relevante para la cooperación entre países, pero su implementación exige mucho más que conocer las reglas internacionales. Para participar de manera responsable en estos mecanismos, los países requieren de procedimientos nacionales claros, autoridades con competencias definidas y actualizadas a los criterios para otorgar autorizaciones, sistemas sólidos de información y contabilidad y una adecuada articulación con sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Desde la perspectiva del sector agropecuario, esta conversación es especialmente importante. La agricultura, los bosques y otros usos de la tierra comparten territorios, instituciones y comunidades, y también se deben enfrentar a algunos desafíos para asegurar la integridad ambiental y o prevenir la doble contabilidad. Para Ecuador, este diálogo también se vincula con los esfuerzos por fortalecer la sostenibilidad del sector agropecuario y mejorar las capacidades de medición, reporte y verificación. Avanzar en estas materias requiere coordinación entre las autoridades ambientales, agrícolas, forestales, financieras y de planificación, así como una participación informada de los sectores productivos y de las comunidades. Es así que pensamos que Placa puede contribuir en este proceso, facilitando el intercambio entre países y fortaleciendo los vínculos entre las agendas climática, agropecuaria y forestal. Las experiencias que conoceremos hoy, como lo mencionaba Felipe, junto con las herramientas metodológicas que serán presentadas, permitirán identificar avances, brechas y aprendizajes que pueden ser útiles para distintos contextos de la región. Esperamos que esta jornada contribuya a una comprensión más práctica de los procedimientos asociados al artículo 6.2 y permita seguir construyendo capacidades nacionales y regionales para una cooperación climática más transparente, íntegra y alineada con las prioridades de desarrollo de nuestros países. Es así que agradezco nuevamente a la FAO, al programa ONU Red, a Placa, a COFLAC, a las y los expositores y panelistas y a todas las personas conectadas. Les deseo una excelente jornada y un intercambio muy provechoso. Muchísimas gracias y buena jornada. Muchísimas gracias a ti, Natalia, por nuevamente conectarte con nosotros y especialmente por situar esta discusión desde una perspectiva del sector agropecuario y destacar la importancia de fortalecer la coordinación regional e intersectorial. A continuación,
vamos a invitar al señor Carlos Espinosa, presidente de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe, la COFLAC, y director nacional forestal del Ministerio de Medio Ambiente de Panamá, para compartir unas palabras de contexto también desde la agenda regional forestal. Estimado Carlos, adelante, por favor. Buenos días a todos. Es un honor compartir con ustedes una bienvenida a este webinar sobre experiencias regionales relacionadas con los mecanismos de autorización y transferencia de ITMOS en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París. Este será un espacio de diálogo, como muy bien lo ha señalado mi antecesora Natalia, e intercambio que reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, expertos y actores clave comprometidos con la acción climática y el desarrollo sostenible en la región. En un contexto donde la cooperación internacional es fundamental para enfrentar los desafíos del cambio climático, el artículo 6 del Acuerdo de París abre nuevas oportunidades para promover mecanismos de colaboración que contribuyan al cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas, como ya se ha señalado, al tiempo que fortalecen la integridad ambiental y generan beneficios para nuestros países y particularmente para las comunidades locales. La experiencia acumulada en la región en materia de autorización y transferencia de istmo constituye una valiosa fuente de aprendizaje que debemos poner al servicio de todos, que debemos aprovechar. Compartir avances, desafíos, lecciones aprendidas y buenas prácticas nos permitirá fortalecer capacidades institucionales, mejorar la gobernanza en los territorios y avanzar hacia una participación más efectiva y transparente en los mercados internacionales de carbono. Aquí en Panamá, por ejemplo, hemos reactivado el Comité Nacional de Gestión Forestal, integrando en este comité actores diversos, entre ellos el Ministerio de Comercio e Industria, las cámaras de comercio, los gremios de reforestadores, la academia, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, las comunidades, los productores, y junto a ellos estamos trabajando, dialogando para concertar una propuesta de nueva política para el sector forestal, de nueva ley para el sector forestal y formular en los próximos meses un plan nacional de gestión forestal que articule actividades de desarrollo, actividades de mitigación de los efectos del cambio climático, reducción de las emisiones en cada uno de los sectores agrícolas y forestal y abrir oportunidades para el desarrollo local. Agradezco sinceramente la presencia de todos ustedes, el compromiso de todas las organizaciones que han hecho posible que este webinar se lleve adelante. Estoy seguro que las discusiones que sostendremos durante esta jornada enriquecerán nuestra comprensión común y contribuirán al fortalecimiento de una agenda regional sólida en materia de cooperación climática. Le deseo una jornada productiva, llena de intercambio de conocimientos y oportunidades de colaboración. Adelante. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, estimado Carlos, por transmitirnos este mensaje desde la presidencia de la COFLAC, y por enmarcar el diálogo dentro de los desafíos, las prioridades de la gestión forestal regional, y por poner también este énfasis en los productores y en el desarrollo local, también con la cooperación climática internacional. Para complementar estas visiones regionales, quiero invitar también a Mari Carmen Ruiz, experta en red y coordinadora regional del programa ONU Red para la FAO en América Latina y el Caribe, para que nos comparta también unas palabras introductorias desde el trabajo que impulsa el programa en la región. Adelante, Mari Carmen, por favor. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todos y todas. En nombre del programa ONU Red, una iniciativa conjunta de la Organización de Naciones Unidas para la Investigación en la Agricultura FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre experiencias regionales relacionadas con los mecanismos de autorización y transferencia de ITMOS en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París, el cual es un tema
de creciente relevancia, ¿verdad?, para los países en la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. De acuerdo con la evaluación de los recursos forestales mundiales de 2025 de la FAO, la región cuenta con cerca de 947 millones de hectáreas de bosques, que representa aproximadamente una cuarta parte de los bosques del mundo. Los bosques cubren alrededor de 49% del territorio en Sudamérica y 37% de Centroamérica y Norteamérica, lo que hace que sea un patrimonio natural fundamental para la mitigación y adaptación de cambio climático, la conservación de la biodiversidad y los medios de vida de millones de personas. Entonces, con esta importancia estratégica de los bosques también se refleja en las contribuciones climáticas de la región. De los 33 países que han sometido NDCs de América Latina y el Caribe, 29 incluyen medidas de mitigación en el sector forestal o de cambio de uso de la tierra dentro de sus NDC. Esto confirma que los bosques constituyen uno de los principales sectores para alcanzar las metas del Acuerdo de París y refuerza la necesidad de contar con mecanismos robustos que permitan canalizar financiamiento climático con integridad ambiental. Además de este webinar que tenemos en el día de hoy, desde el año pasado, el programa ONU-RED ha realizado una serie de intercambios técnicos para fortalecer la preparación de los países frente a las oportunidades y desafíos del artículo 6. En sesiones anteriores hemos podido escuchar experiencias de los países en temas como relación entre el artículo 6 y 5 del Acuerdo de París, los mecanismos de cooperación, las estrategias para participación de mercados de carbono y la titularidad de los resultados de investigación y distribución de beneficios en programas de red más jurisdiccionales. Para quienes desean profundizar en estos temas, las grabaciones y materiales están disponibles en la plataforma climática latinoamericana y del Caribe, PLACA. Hoy nos enfocaremos en el tema especialmente oportuno de los mecanismos de autorización y transferencia de ISMOS, que en los últimos años varios países de la región han comenzado a avanzar en esta implementación de estos mecanismos, generando experiencias valiosas que hoy vamos a escuchar. Desde ONU-RED hemos estado acompañando a los países en el fortalecimiento de sus marcos normativos e institucionales, sus sistemas de monitoreo y registro, sus capacidades técnicas, con el objetivo de asegurar una participación transparente e inclusiva, con integridad ambiental, alineación alineada con sus prioridades nacionales. Esperemos que este webinar constituya un espacio para compartir experiencias prácticas y fortalecer la colaboración regional en torno a la implementación del artículo 6. Muchas gracias por acompañarnos y que sea este intercambio muy provechoso para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, por presentar cifras que nos permiten también dimensionar el patrimonio forestal y comprender el potencial que tiene para la conservación de la biodiversidad, como dijiste, la preservación de los medios de vida, la captura de carbono, y también por resaltar la relevancia de este programa para seguir fortaleciendo capacidades regionales dentro de los mercados de carbono y el financiamiento climático. Bueno, entramos ya ahora al primer bloque técnico de la sesión, dedicado a los elementos de contexto y a una herramienta metodológica para analizar capacidades institucionales y normativas, brechas y condiciones habilitantes relacionadas al artículo 6.2. Para este bloque nos va a acompañar Francesca Felicani Robles, oficial forestal de la división de FAO en Roma, y Gloria San Clemente, experta internacional en mercados y gobernanza climática para la FAO. Comentarles brevemente sobre nuestras expositoras, que Francesca cuenta con una muy amplia experiencia en gobernanza forestal, en REDD+, en derechos de carbono y acceso a financiamiento climático, y Gloria es abogada, especialista también en derecho ambiental, con amplia experiencia en política climática, mercados de carbono e instrumentos económicos para la conservación. Francesca y Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos, y dejo de compartir pantalla para ustedes. Muchísimas gracias, Felipe, por esta introducción. Voy a pedir a mis colegas de comunicación de, por favor, proyectar la presentación. Voy anticipando que esta presentación se va a dar en dos partes. Voy a presentar las primeras 3 láminas de contexto y luego voy a dar la palabra a mi colega Gloria para el seguimiento.
El objetivo de esta presentación es efectivamente el de presentar elementos de contexto relativos al artículo 6.2 y en particular una herramienta metodológica que se ha desarrollado en el marco del programa ONU-RED a través de la FAO para acompañar a los países, algunos países de América Latina en particular, en la evaluación de capacidades nacionales relativas al acceso a los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París. Próximo. Next, thank you. La presentación está organizada en 7 partes. Antes de todo, como les decía, vamos a revisar los aspectos generales del artículo 6 y los requerimientos jurídicos para su cumplimiento. Vamos a seguir presentar las preguntas que guiaron el análisis y la metodología utilizada para desarrollar la herramienta en sí. A continuación, vamos a mostrar el contenido de esta herramienta y analizar el alcance del artículo 6, particularmente centrándonos en esos aspectos que se refieren a temas de autorización y transferencia de ítems. En efecto, vamos a abordar aspectos relativos al contenido de la Carta de Autorización y su relación con el marco normativo nacional. Finalmente, vamos a compartir algunos elementos de conclusión y algunas reflexiones, centrándonos también en el ejemplo de cómo algunos países han avanzado en esta materia. Next, please. Y como sabemos, el Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante adoptado en el 2015 que busca limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados Celsius. Su arquitectura, como lo podemos ver aquí, se organiza en distintos bloques interconectados relativos a la mitigación y adaptación del cambio climático, que se dan a través de medidas y metas de carácter global, esfuerzos nacionales, medios de implementación y transparencia, y en fin, buscamos, digamos, a la conclusión de todo este esfuerzo, realizar un balance mundial en términos de progresos realizados a nivel colectivo para alcanzar los objetivos establecidos en el marco del Acuerdo de París. Hoy nos centraremos, si vemos el segundo bloque, ¿verdad?, en el artículo 6 en particular, el cual es un mecanismo que permite a los países, a las partes, colaborar de manera voluntaria a través de esquemas de mercado y no mercado para cumplir con sus contribuciones determinadas a nivel nacional, reducir costos y promover un mayor desarrollo sostenible. Next, please. Como sabemos, el artículo 6 se divide principalmente en 3 mecanismos. Como decíamos, 2 son de mercado y uno es de no mercado. En virtud del artículo 6.2, es decir, los enfoques cooperativos, los países pueden intercambiar reducciones de emisiones de forma bilateral. En particular, el artículo 6.2 permite a un país anfitrión vender unidades de emisiones reducidas a un país comprador a cambio de inversiones, apoyo para el desarrollo de capacidades y acceso a tecnologías que no están disponibles a través de sus propios recursos nacionales. El país comprador adquiere estas unidades, mejor conocidas como ITMOs, como ya nos dijo Felipe, es decir, resultados de mitigación transferidos internacionalmente, para subsanar cualquier déficit en el cumplimiento de sus propios objetivos climáticos. Permite también la participación de entidades públicas o privadas autorizadas en estos esquemas bilaterales de compra-venta, siempre que se realicen los ajustes correspondientes en el país de origen. Este mecanismo exige realizar un ajuste correspondiente de parte del país anfitrión para asegurar que cada tonelada de carbono reducida no se contabilice 2 veces, para evitar la cuestión de la doble contabilidad. El segundo mecanismo de mercado es el artículo 6.4. Se basa, al contrario del 6.2, en un mecanismo centralizado, supervisado por un órgano designado por las Naciones Unidas. Reemplaza, como sabemos, de hecho, el antiguo
mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto permite a entidades públicas o privadas desarrollar proyectos de reducción de emisiones en un país, certificar créditos y comercializarlos internacionalmente para cumplir con sus NDCs. En fin, contamos con el 6.8, es un enfoque no mercado. Conocemos los esquemas de pagos por resultados en el marco de los programas de emisiones reducidas RED Plus, es un típico esquema no mercado. Es decir, que esos esfuerzos en términos de emisiones reducidas, verificadas y contabilizadas, no involucran como tal transacciones comerciales. Se centra este último en la transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades, investigación conjunta y coordinación de políticas públicas o impuesto al carbono. Todos los mecanismos, estos tres mecanismos, están sujetos a un marco oficial de transparencia y deben garantizar una alta integridad ambiental. Para lograrlo, se deben seguir algunos lineamientos específicos para la transparencia y autorización de créditos. Next, please. El día de hoy vamos a centrarnos en particular en ver más de cerca cuáles son esas reglas nacionales que los países deben establecer para asegurar que puedan reportar de manera adecuada y proteger, ¿no?, el cumplimiento de sus propios compromisos nacionales climáticos asumidos ante el acuerdo y la convención. Para lo cual los países deben cumplir con una serie de requisitos que deben ser también reportados antes de autorizar una transferencia. Entre ellos, deben ser parte del acuerdo, preparar, comunicar y mantener su propia NDC actualizada o aumentar sus ambiciones climáticas, asegurarse de cumplir con las responsabilidades de participación ante el artículo 6, evitar la doble contabilidad de ITMOS a través de la aplicación de los ajustes correspondientes referidos en la guía del artículo 6.2. Establecer, y aquí son los elementos que vamos a analizar, en particular también a través de la herramienta, aspectos y arreglos de matriz institucional para también avanzar con el proceso de autorización y MRV de los resultados de mitigación. El cómo los países van a avanzar y cumplir con estos requisitos es lo que ha orientado, ¿verdad?, el desarrollo de la herramienta y el análisis que hemos desarrollado para poder identificar brechas, identificar también soluciones y opciones de mejoras en el marco institucional y normativo de los países en cuestión. Por lo cual doy ahora la palabra a mi colega Gloria. Gracias. Gracias, Francesca. Muy buenos días a todos. Por favor, Gaia, la siguiente diapositiva. Entonces, nosotros para poder analizar estos temas, hemos identificado que la autorización tiene varias, digamos así, requerimientos para poder hacer uso de los resultados de mitigación que se generan a nivel del país. Mencionaba claramente Francesca que debemos hacer la aplicación de ajustes correspondientes, verificar que efectivamente tengamos esos informes iniciales de dónde se derivan esos resultados de mitigación, cumplir con esos reportes a nivel de la convención y proporcionar la información correspondiente de la parte autorizada bajo ese enfoque de cooperación de acuerdo con el mecanismo que estamos utilizando y que debemos tener también elementos como la autorización del ISMO, la autorización del enfoque cooperativo, autorizaciones de entidades. Debemos también diferenciar en este marco que es una cosa es la autorización y otra cosa distinta es la aprobación de la actividad que es elegible por parte del país para participar en estos diferentes mecanismos cooperativos o de mercado que ha mencionado Francesca y que ha previsto el artículo 6. Adelante, por favor. Nosotros entonces, en el marco del programa ONURED y atendiendo como a estas necesidades que identificamos que los países tenían de hacer una aproximación al cumplimiento de los requerimientos del artículo 6, hicimos una revisión detallada de cuáles son esos aspectos que deberían analizarse desde el marco de las exigencias del artículo 6 del Acuerdo de París.
Y estos que ustedes ven allí en estos recuadros son como, digamos, los componentes que exige el artículo 6 que debemos analizar. Primero, tener claro cuál es el ámbito de aplicación. Segundo, cuál es la gobernanza de este asociada a los sismos o a los requerimientos del artículo 6. Otros son los derechos civiles, humanos y económicos, transferencia y titularidad, aspectos asociados al monitoreo y seguimiento, es decir, temas relacionados específicamente con la contabilidad, la línea base, la adicionalidad, los reportes nacionales y finalmente aspectos asociados a procesos administrativos. Adelante. En este sentido, entonces, hicimos unas preguntas iniciales. Si existe un marco normativo para el monitoreo, reporte y verificación de las reducciones y las remociones a nivel del país. ¿Cuál es el marco normativo asociado a estos temas? Y si este marco normativo incluye los elementos técnicos que mencionábamos anteriormente. Si existe también un registro para las iniciativas de mitigación a nivel nacional. Si no existe, si el país va a utilizar un registro internacional, si el país va a utilizar registros existentes de terceros, o si por el contrario el país toma una decisión de diseñar una plataforma nacional, bajo qué requerimientos va a ser ese diseño de esa plataforma. Otra pregunta sería, ¿dónde va a realizar la transferencia de esos resultados de mitigación? Si va a usar también un registro internacional, plataformas o registros de terceros, o si por el contrario va a usar o diseñar una plataforma a nivel nacional, y cómo se van a compatibilizar y estandarizar la información en el caso de tener o utilizar varios registros o plataformas. Y también si existen otros mecanismos de mercado utilizados en el país, cómo van a evitar la doble contabilidad y el doble uso de los resultados de mitigación, cómo van a evitar la doble reclamación sobre los resultados de mitigación que se reporten o se utilicen para las transferencias, y si van a tener diferencias en la calidad de las unidades y por ende en la evaluación diferenciada respecto a línea base, metodologías, adicionalidad, entre otros elementos técnicos. Entonces, tomando como base que existían diferentes preguntas que un país al aproximarse al abordaje de los requerimientos del artículo 6, tiene muchísimas inquietudes que resolver y de pronto no encuentra si su marco normativo e institucional responde a todas estas, digamos, preguntas. Consideramos necesario apoyar con el diseño de una herramienta metodológica. Adelante. Esta herramienta metodológica tomó como base la identificación y sistematización de estos requisitos que les acabo de mencionar. Empezamos a identificar y analizar cuáles son los criterios relacionados con alcance, contabilidad, límites y salvaguardas, gobernanza, procedimientos administrativos, reportes nacionales, monitoreo y seguimiento. Con base en esta revisión y esta identificación, pasamos a una segunda fase donde formulamos unas preguntas orientadoras, desarrollando unas preguntas clave para cada uno de los requisitos y también identificando fuentes de información necesarias que el país podría tener a nivel interno para sustentar cada respuesta, por ejemplo, a nivel de su política, de su regulación o su marco institucional. Con base en esto, diseñamos una matriz con las preguntas orientadoras para cada uno de los criterios y definimos campos de esa matriz que son básicamente una pregunta, un campo para la respuesta, un campo para determinar la fuente de información que sustenta esta respuesta y un campo para hacer el análisis con relación al criterio y unas observaciones generales. Esta matriz, en el marco de la asistencia técnica que ONURED estaba prestando en el año 2024 y 2025 a Bolivia y a Chile, la utilizamos en un ejercicio piloto y con base en esos resultados avanzamos hacia una sistematización y ajuste de la herramienta, que es lo que queremos presentarles hoy cuál fue el resultado final del diseño de esta herramienta metodológica. Adelante, por favor, Guy. Entonces, como resultado de la herramienta, estas son como digamos, el diseño final que ponemos a disposición del público para que cada país pueda utilizarla y pueda evaluar qué tan fuerte está su marco normativo, qué capacidad tiene su país para acercarse al cumplimiento de los requisitos del artículo 6 y qué brechas o qué vacíos tiene a nivel regulatorio e institucional
que puedan orientar el diseño de una hoja de ruta a nivel nacional para acercarse al cumplimiento de los requisitos. Entonces, como les mencionaba, en la columna izquierda encontrarán los criterios y en la columna de segunda encontrarán las preguntas que propusimos y las siguientes columnas son para que ustedes puedan diligenciarlas a futuro con base en su propio marco normativo o de política y regulación. Respecto al ámbito de aplicación, nos preguntábamos si se prevé el uso de mecanismos del artículo 6. El país debe preguntarse si va a acceder sí, a acceder a los mecanismos del artículo 6 a los tres o a solo a uno. ¿Cuáles serían los sectores que ustedes consideran que podrían acceder a estos mecanismos? Y específicamente nosotros preguntábamos si el sector forestal tiene potencial para acceder a los mecanismos del artículo 6 a los tres mecanismos o solamente al mecanismo del 6.2. En términos de gobernanza, preguntábamos quién tiene la atribución para decidir cuáles emisiones reducidas podrían ser utilizadas bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Adelante, Gaia, por favor. También preguntábamos qué entidades existen a nivel nacional con un rol específico en los siguientes temas. Hacer la contabilidad de las emisiones reducidas, hacer el monitoreo de las emisiones reducidas que se generan a nivel nacional y generar acciones relacionadas con la protección de los derechos humanos. También nos preguntábamos en términos de gobernanza si se ha considerado cuál es la entidad que podrían recibir los beneficios económicos derivados de las transacciones del artículo 6. ¿Qué se espera si se espera que sea la misma entidad quien recibirá los beneficios de red? ¿Cuál sería el punto focal nacional designado en esta materia? Y si habrá más de una entidad pública con estas funciones, ¿cómo se garantizaría la interacción entre el punto focal red con las demás entidades que podrían tener un rol asignado en este proceso? Adelante. En materia de derechos civiles, humanos y económicos, nos preguntábamos, ¿el país cuenta con un sistema de evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos? Y en caso afirmativo, ¿cómo podría ese sistema relacionarse o vincularse con las exigencias que tiene el artículo 6 en la materia? ¿Es necesario de pronto complementarlo? ¿Es suficiente o tiene algún tipo de vacío? ¿Cuál es la entidad encargada de realizar el seguimiento al abordaje y respeto de las salvaguardas sociales y ambientales de red? ¿Cuentan con un sistema de información de salvaguardas? ¿Quién lo establece? ¿Quién lo administra? Si se cuenta con procedimientos de reporte del cumplimiento de las salvaguardas y cómo se aplicaría en este caso específico el consentimiento libre, previo, informado o la consulta previa. Adelante. Respecto específicamente a la transferencia y titularidad, las preguntas son si existe una entidad gubernamental autorizada para gestionar o administrar la reducción de emisiones. ¿Quién es el propietario del carbono a nivel nacional? La propiedad del carbono tiene una relación directa con los diferentes tipos de tenencia de la tierra, tomando en consideración que en nuestros países hay diferentes tipos de tenencia entre públicas, privadas, comunitarias o comunales. También tenemos propiedad asociada a los territorios étnicos. Si esto es necesario tenerlo claro, si ustedes consideran a nivel nacional que no es necesario tener una regulación o si por el contrario consideran que se requiere tener esa precisión legal, entonces habría que, digamos, responder también esta pregunta: ¿quién tiene derecho a reclamar la propiedad cuando se almacena el carbono en los bosques? ¿Quién es el propietario de los derechos de carbono? ¿Quién es el propietario del carbono en los bosques gestionados por una comunidad? ¿Cuál es la institución gubernamental que tendría el mandato de firmar acuerdos con el esquema de carbono o con la entidad acreditado? Y qué claridad, y si hay claridad o no sobre los derechos de los beneficiarios y los tipos de beneficios que recibirían como consecuencia de las transacciones derivadas de las emisiones reducidas. Adelante, por favor, Gael. Respecto a contabilidad, preguntábamos si en el país se prevé un sistema de registro de las emisiones reducidas y quién tiene bajo su responsabilidad la construcción de este registro, quién tiene bajo su responsabilidad su administración. También si se tiene previsto un procedimiento para el registro de las emisiones reducidas por parte de los titulares de las iniciativas de mitigación forestal. En cuanto a línea base, si se prevé un proceso o procedimiento para asegurar que estas unidades sean reales, adicionales y verificables.
cuál es la entidad que tiene asignada la atribución para asegurar que estas entidades efectivamente sean reales, adicionales y verificables, y si la legislación nacional establece programas de certificación que contribuyan efectivamente a que esas unidades sean reales, adicionales y verificables. Siguiente. En cuanto a adicionalidad, ¿qué entidad tiene la atribución de determinar cuál es la actividad o medida que se puede considerar adicional y si se prevé algún procedimiento para esa determinación? Y finalmente, en cuanto a aspectos administrativos, ¿cómo se realizaría el proceso de aprobación nacional de las iniciativas de mitigación o de los proyectos y cómo se realizaría de forma complementaria la autorización de la transferencia a los sismos? Porque como mencionábamos al inicio de la presentación, son dos componentes totalmente diferentes, pero que son complementarios para poder constituir adecuadamente el INPO. Siguiente, por favor, Kai. Con base en todo esto, también podemos analizar cuál es el alcance efectivamente en relación con los requerimientos de la transferencia. Mencionarles que, como todos sabemos, el Acuerdo de París establece dos mecanismos basados en mercado, como lo mencionaba ahora Francesca, para apoyar al país, a los países en el aumento de sus ambiciones y salvaguardar la integridad medioambiental. Las partes firmantes del acuerdo deben establecer un conjunto de normas nacionales para garantizar que puedan informar adecuadamente y a tiempo el cumplimiento de sus compromisos nacionales. En este sentido, los países deben cumplir una serie de requisitos que deben ser comunicados antes de autorizar una transferencia, que vuelvo a reiterar los que ya fueron mencionados por Francesca, pero los quiero reiterar para poder abrir como el análisis que vamos a presentar a continuación. Recordarles, ser parte del Acuerdo de París, preparar y comunicar y mantener la ANS, definir esos arreglos institucionales para el proceso de autorización, definir también los arreglos institucionales para el monitoreo, reporte y verificación de los resultados de mitigación, proveer inventarios al año más reciente y demostrar la contribución a la implementación de la ANS. Adelante. Entonces, ¿qué se entiende por una autorización para la transferencia de los resultados de mitigación o de los sismos? La autorización es el documento oficial mediante el cual el estado donde se generan esa reducción de emisiones autoriza que esos resultados de mitigación puedan ser utilizados por otro país o por un comprador internacional de conformidad con el artículo 6.2 del acuerdo. Entonces, en este sentido, encontramos dos, digamos, dos fases. Una aprobación del proyecto, donde es el propio Estado o el país el que aprueba que un programa o un proyecto participe de este mecanismo, y en segunda medida, una autorización de la transferencia o del uso de los resultados de mitigación. En esta segunda parte es el Estado que autoriza que las reducciones generadas por ese proyecto o ese programa que puedan transferirse a nivel internacional como istmos, y en este sentido, para poderlo realizar, emite una carta de autorización y adicionalmente asume la obligación de realizar el ajuste contable correspondiente. Adelante. Esa carta de autorización reconoce que las reducciones de emisiones fueron generadas dentro de su territorio. En segundo lugar, autoriza que esas reducciones sean transferidas internacionalmente. Segundo, debe manifestar expresamente que acepta realizar el ajuste correspondiente a su contabilidad climática para garantizar que va a evitar la doble contabilización de esas unidades reducidas a nivel nacional. También esa carta debe manifestar expresamente que la transferencia es consistente con las políticas nacionales y con su NDC, y debe finalmente manifestar que la transacción cumple con el marco jurídico e institucional establecido a nivel nacional. Siguiente, Gaia, por favor. ¿Cuál es el contenido entonces de la carta de autorización? Primero, esa carta debe identificar el programa o proyecto que genera esas emisiones reducidas o esas unidades de reducción. Segundo, debe identificar el nombre del desarrollador del proyecto o programa. Debe determinar cuál es la cantidad de reducción de emisiones autorizadas para la transferencia, el periodo en el cual se generaron las reducciones, el país o la entidad receptora de los sismos cuando ya se tiene determinado o cuando ya se conoce, la declaración expresa de la autorización para la transferencia internacional, el compromiso del Estado de aplicar el ajuste correspondiente,
la confirmación de que la transferencia contribuye al desarrollo sostenible y que cumple con los requisitos del artículo 6, debe estar firmado, suscrita por la autoridad competente y debe tener una relación expresa con el cumplimiento de los requisitos del artículo 6 del Acuerdo de París. Adelante. Entonces, en este contexto, el rol de la regulación nacional debe estar orientado a cumplir, digamos, a dos componentes. El primero, a que todos los países definan la autoridad competente para autorizar la participación de los programas y proyectos en el artículo 6. Lo segundo, para definir la entidad encargada de elaborar la información técnica y jurídica que es la base o sustento de esa carta de autorización. Y lo tercero, para establecer la autoridad competente para firmar o expedir esa carta de autorización. El segundo componente que debe tener claro la regulación nacional que se expida es definir el ajuste correspondiente. ¿Quién es la entidad responsable de realizar el ajuste a nivel nacional? Y también cuál es el procedimiento para registrar, reportar y dar seguimiento a ese ajuste correspondiente de conformidad con las directrices del artículo 6 y el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Adelante. Unas reflexiones y conclusiones finales importantes que hemos, digamos, derivado de la aplicación en el caso piloto y de los análisis que hemos hecho en el marco del programa ONURED, es que los procedimientos, la definición de estos procedimientos para la autorización de los proyectos y de la carta de autorización constituyen un requisito esencial para implementar el Acuerdo de París con seguridad jurídica, con transparencia, con integridad ambiental. La asignación expresa de competencias institucionales también nos debe orientar a evitar duplicidades y conflictos de competencias entre las entidades públicas a nivel interno. Nos debe contribuir también a garantizar la trazabilidad de las decisiones, a fortalecer esa gobernanza interna de los mercados, en la gobernanza nacional frente a esos mercados internacionales de carbono. La regulación específica de estos procedimientos también debe brindar certeza a los inversionistas y a los desarrolladores de proyectos para reducir esos riesgos regulatorios y facilitar la movilización de financiamiento climático hacia iniciativas de mitigación. Los países que lideran la implementación del artículo 6 a nivel de América Latina han optado por desarrollar instrumentos regulatorios específicos en lugar de administrar autorizaciones mediante decisiones administrativas aisladas o caso a caso. ¿Por qué? Porque esto genera una mayor seguridad a nivel nacional de procedimientos estables, de procedimientos claros y le genera una mayor seguridad también a los inversionistas. Siguiente, Gaia, por favor. La experiencia regional demuestra que el éxito en la implementación del artículo 6 depende menos de la existencia de proyectos y más de una consolidación de un marco normativo institucional que regula de manera integral la autorización, la transferencia, el registro y la contabilidad. Un caso concreto ponemos Chile, que adoptó mediante el Decreto Supremo número 32 del 2024 del Ministerio del Ambiente, que fue reglamentario de la Ley de Cambio Climático, desarrolla un procedimiento claro de la autorización de los sismos, estableciendo el contenido de la carta de autorización, definiendo un comité del artículo 6 y regulando el registro y ajuste correspondiente, que fue también complementario con una resolución que es la 1185 del 2026, donde se definen las tipologías de actividades priorizadas y las actividades contraindicadas que pueden no acceder a resultados de mitigación y las que sí pueden acceder a la autorización de este tipo de resultados de mitigación. De esto encontramos que aquí claramente el Ministerio del Ambiente de Chile es la entidad responsable de administrar este registro de proyectos y de generar la aprobación de las actividades que serían elegibles al artículo 6 y asimismo es el que genera la carta de autorización para transferencia de istmos. Este marco regulatorio genera una certeza a los inversionistas y una certeza al país de cómo puede proceder con claridad y seguridad jurídica a los mecanismos del artículo 6. Adelante. Por su otra parte, Colombia, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, viene estructurando un proyecto de decreto para reglamentar la autorización de transferencias internacionales de resultados de mitigación y la implementación del Acuerdo de París, complementario al marco establecido en la Ley 2169 del 2021 y al Registro Nacional de Reducción de Emisiones RENARE. El proyecto normativo en este momento busca definir la autoridad competente y el procedimiento de autorización y la aplicación del ajuste correspondiente.
Este proyecto de decreto surtió consulta pública recientemente con base en las disposiciones normativas que exigen esta consulta al público y propone esta norma un rol preponderante del Estado en cabeza del Ministerio del Ambiente para la aprobación de proyectos y los estándares sociales y ambientales. Para el caso colombiano, tiene un rol muy centrado en el Estado, pero también un rol centrado para asegurar el respeto de las salvaguardas ambientales sociales, estableciendo requisitos adicionales a las tradicionales salvaguardas para asegurar el respeto de los derechos humanos y sociales en Colombia. La herramienta metodológica que hemos diseñado en el marco del programa FAO-NURRED se constituye en un instrumento metodológico que permite una primera aproximación a estos análisis para la identificación de brechas y vacíos regulatorios que puede orientar a todos ustedes en la necesidad de construir estos marcos regulatorios basados en su marco normativo interno y que les puede servir también de una guía orientativa y una guía que les puede dar un paso a paso para definir si sí requieren un marco normativo institucional o hasta qué nivel requieren desarrollar normas que les aseguren un paso a paso más seguro para acceder a los mecanismos del artículo 6. Muchísimas gracias. Muchas gracias Gloria y Francesca por su presentación. Creo que una de las ideas centrales que se plantean puede resumirse en que implementar el artículo 6.2 no comienza con la transferencia, sino mucho más atrás, ¿verdad? Con la capacidad del país para decidir qué resultados autoriza, bajo qué reglas, con qué responsabilidades de registro, seguimiento y ajustes correspondientes. Los requisitos de participación son grandes desafíos, pero las herramientas que vimos, las que nos presentó Gloria, convierte ese desafío en un diagnóstico mucho más operativo acerca de la gobernanza, la titularidad y las salvaguardas. Before we continue, we remind our audience that the webinar has simultaneous translation into Contamos English con and interpretación Spanish, simultánea en inglés y which castellano. you can access at the Ustedes bottom part. pueden acceder a este servicio seleccionando el idioma en el mundo que hay en la parte inferior de su pantalla. Días a todos y todas. Es un gusto participar en este webinar y compartir algunas reflexiones y también ver a estimados colegas Francesca, Gloria y otros con los cuales ya he colaborado otras veces. Es siempre un gusto poder apoyar a esos procesos en América Latina. Yo soy brasileño, pero trabajo en la oficina sede del Banco Mundial en Washington, D.C., con temas de clima y de carbono, más específicamente. Bueno, voy a compartir una presentación directamente. ¿Me indica, Felipe, por favor, si ya se puede ver la presentación? Lo vemos en pantalla completa, todo bien. ¿Ahora sí? Sí, sí, lo vemos bien. Perfecto. Eh, un segundo que ahora sí se me salió. Ok. Como ha indicado Felipe, mi objetivo en participar en este panel el día de hoy es compartir una herramienta que hemos desarrollado desde la División de Derecho Ambiental e Internacional del Banco Mundial, que se llama el Toolkit de Reformas Legales y Regulatorias para el Mercado de Carbono de Alta Integridad. Un poco el contexto del por qué el Banco Mundial ha desarrollado esa herramienta, la cual, por cierto,
complementa muy bien desde mi punto de vista la herramienta que han presentado Gloria y Francesca, en el sentido de que el enfoque de este toolkit no es tanto explicar los puntos principales, sino que entrar más bien en la implementación, en la parte del cómo los países pueden hacerlo. Entonces, desde la oficina jurídica del Banco Mundial, y esto es muy parte de mi trabajo, brindamos apoyo jurídico, legislativo a países que estén en procesos de revisión o reforma legal en los temas de cambio climático y mercado de carbono. Y además de eso, también brindamos apoyo a los fondos de carbono que maneja el Banco Mundial como fideicomisario, como por ejemplo el Fondo de Carbono Forestal de los Bosques, que es el Forest Carbon Partnership Facility, en sus siglas en inglés. Yo trabajo muy estrechamente con este fondo y en estas dos líneas de trabajo observamos que es todavía un reto importante, incluso un cuello de botella para muchos países, para participar en mecanismos de créditos de carbono, la falta de legislación que habilite y autorice muchos de los aspectos que son necesarios para esa participación. Entonces, eso ha motivado el Banco Mundial a desarrollar una herramienta que permita a los países tener orientación y sugerencias de cómo pueden hacerlo. El objetivo, como he explicado, es proporcionar orientación integral y bastante práctica para apoyar los países en el desarrollo e implementación de un marco institucional y legal habilitante para acceder al mercado de carbono. Y siempre hacemos énfasis en el aspecto de la alta integridad, que desde el punto de vista del banco es fundamental. O sea, no solo fomentar y participar en un mercado de carbono que tenga un alcance largo y que proporcione recursos financieros a los países, sino que eso también se dé de manera a respetar los derechos sociales y ambientales de todos y todos. Una importante precisación: el alcance del toolkit son los mecanismos de crédito de carbono, o sea, baseline and crediting, y no cubriendo sistemas de comercio de emisiones. Pero sí contempla aspectos relacionados a mercados voluntarios y también a los mercados de cumplimiento bajo el Acuerdo de París o otros. Entonces, algunas diapositivas están en inglés, entonces voy a hacer un vistazo de lo que ponen, porque no hemos podido todavía traducir el toolkit al español, aunque sí eso está planeado. Hemos dividido el escopo del toolkit en 6 grandes partes. Y la idea es empezar con reflexiones sobre la elección de los instrumentos jurídicos más adecuados, entendiendo siempre que eso es dependiente del contexto jurídico y de políticas públicas de cada país. Pero haciendo estas reflexiones sobre cómo el país puede elegir el instrumento más adecuado y también diseñar un marco institucional. Y después las 5 demás etapas cubren procesos desde la creación del crédito, o sea, entender cuáles son las actividades y estándares metodológicos que el país quiere aprobar en su contexto nacional. Aspectos relacionados con infraestructura del mercado de carbono, como pueden ser los procesos de monitoreo, reporte y verificación y registros. Luego, un aspecto muy importante que también ha mencionado Gloria, que es la definición de aspectos legales, ¿no? A quién pertenece el carbono y cómo puede ser transaccionado. Y además de eso, aspectos de la definición jurídica de qué es un crédito de carbono a nivel nacional. Esto es un tema que vemos que es también un reto
bastante significativo todavía para muchos países. Entonces se ha hecho bastante énfasis en este aspecto. Luego hay todo un capítulo sobre los temas de interés en este webinar hoy, que son ya los aspectos relacionados a las transacciones de crédito de carbono, sea en el mercado voluntario como también en los mecanismos del artículo 6. Y por fin, aspectos relacionados con aplicación de las normas jurídicas y resolución de controversias. Entonces, esto es un poco una fotografía, ¿no? de los aspectos principales del toolkit, y lo que trataré de hacer muy brevemente, porque veo que vamos un poco apretados de tiempo, es hacer un poco una mirada en lo que dicen los aspectos, los capítulos 1 y 5 del toolkit, que son más relacionados a los temas que estamos mirando hoy. Ah, Todavía de forma introductoria, la guía, el toolkit es bastante largo, no tiene más o menos unas 150 páginas, entonces la idea era que fuera una herramienta bastante completa y que fuera bastante al detalle. Ah, pero de una parte se puede utilizar en enfoque modular, o sea que los usuarios pueden considerar los capítulos como autocontenidos, ¿no? No es necesario utilizar todo el toolkit de una sola vez. Y a la vez hemos hecho un esfuerzo para hacerlo muy práctico y user-friendly, en el sentido que para uno de los temas tratados, el toolkit ofrece una tabla con ventajas y desventajas de seguir un enfoque o otro, y presenta ejemplos de cómo el país podría desarrollar legislación en este tema, ah, en la mayor parte de las veces con ejemplos concretos de cómo determinados países han legislado en esa materia. Entonces, para ponerles algunos ejemplos sobre el tema del marco institucional, que es bastante importante, la implementación y supervisión del marco del mercado de carbono deben establecerse por instrumentos jurídicos para así brindar el poder necesario a las autoridades y también seguridad jurídica. Muchos países ya cuentan, ¿verdad?, con leyes vigentes que otorgan esas competencias, pero es necesario que cada país pase por una evaluación y defina si las competencias existentes ya son suficientes o si tendría que aprobar nueva legislación y crear nuevas instituciones, o si se podrían, por ejemplo, reformar las instituciones necesarias. Ah, y entonces el toolkit contiene un paso a paso para guiar los países en este proceso. Y después, más específicamente, sugiere que el marco supervisor del mercado de carbono tenga tres tipos de instituciones complementarias, ¿no? Un órgano de decisión de alto nivel que establece orientación general de políticas conforme a su mandato legal, apruebe decisiones clave de programas y garantice la alienación con los objetivos climáticos nacionales. Ya más bien un órgano ejecutivo o una entidad administrativa que tenga poderes para aprobar normas, procedimientos y directrices, incluso, por ejemplo, ah, la emisión de las decisiones de autorización de los ITMOs. Y también es de bastante interés que el país cuente con un comité consultivo o técnico para aportar conocimientos especializados y coordinación interinstitucional. Algunas funciones específicas sobre ITMOS que es importante que estén previstas en legislación o en reglamentos incluyen, por ejemplo, los sistemas de seguimiento, como registros, ¿no?, para actividades de mitigación e ITMOS, y la formulación y aplicación de los requisitos de participación en los artículos 6.2 y 6.4, que no voy a repetir porque Gloria ya lo ha explicado muy bien, pero, por ejemplo, ¿no?, la emisión de las cartas de autorización, que es un aspecto fundamental. El toolkit trae, por ejemplo, el caso EGANA, que ha aprobado un marco
para mercados de carbono internacionales, bajo el cual el Ministerio de Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación funciona como autoridad primaria responsable por implementar la participación del país en el artículo 6.2. Mientras, ¿no? que esta entidad da la dirección, también maneja la autorización. Otras funciones de mercado de carbono están distribuidas entre otras agencias, incluyendo, por ejemplo, un comité interministerial del mercado de carbono. Entonces, ¿no? Como he explicado, el Toolkit siempre busca traer este tipo de ejemplos para realmente facilitar ese intercambio de experiencias y enseñar ejemplos de cómo los países podrían hacer su legislación en esa materia. Ya con eso termino. Cuestiones relacionadas a transacciones del artículo, los procedimientos para la autorización de los ítems, que es también un aspecto que es importante que esté contemplado en legislación. El Toolkit trae dos enfoques principales. Una opción en el que la legislación prevea un proceso en dos etapas, no que haya una etapa de una aprobación inicial y posteriormente el país otorgue una carta de autorización durante el proceso de implementación, o más bien que esa carta ya sea otorgada desde el inicio del pedido de autorización, de aprobación de la actividad de mitigación. Y entonces, ¿no? Como he explicado, como pueden ver en el lado derecho, también sobre ese tema se explica las ventajas y desventajas de cada enfoque discutido, cómo la legislación podría desarrollada. Otro punto que es importante es interesante que la legislación también, el formato de utilizar, el, el país puede siempre desarrollar su propia, su propio modelo de carta de autorización o utilizar lo que, por ejemplo, ha desarrollado la Secretaría de la Convención. Y también sobre este caso, el Toolkit trae el ejemplo de Uganda, otro país africano, que tiene reglas sobre ese tema dentro de su en tres etapas para la autorización de los ITMOS. Inicialmente, proceso de no objeción, mientras que que el proponiente del proyecto esté de la actividad, para después pasar a una aprobación formal del proyecto y finalmente de la carta de autorización de los resultados de mitigación de los procesos y la emisión. Entonces, no, como he explicado, sin ir a mucho detalle porque no tenemos tanto tiempo, explicarles un poco el alcance y los enfoques metodológicos del Toolkit, que está disponible como una herramienta abierta en línea. Ahí traigo un QR code que pueden utilizar para descargarlo. Espero que sea de su utilidad y con eso termino y devuelvo la palabra a Felipe. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Fabiano, por la excelente presentación. El Toolkit refuerza muy bien que no existe una única arquitectura jurídica dentro de los mercados de carbono. Da cuenta de eso y también de que cada país tiene que adaptar el diseño a su contexto, a la vez que hacer explícitos los roles institucionales y los criterios de autorización. Entiendo que el enfoque que sea modular también permite comparar alternativas y avanzar con mayor seguridad jurídica. Si tienes enlaces que nos puedas compartir, también serán muy bienvenidos en el chat de Zoom.
Muchas gracias de nuevo, Fabiano. Y con esta presentación cerramos el primer bloque de la sesión. Creo que el enfoque del toolkit se complementa muy bien con la herramienta que nos presentó Francesca y Gloria. Y bueno, vamos un poco ajustados con el tiempo, pero les quiero pedir que por favor se mantengan conectados. Puede que estemos con un retraso de 15, 20 minutos más de lo esperado. También comentarles que las presentaciones y grabaciones serán subidas al sitio web del evento. Y por último, que estamos leyendo todas sus preguntas y que van a ser respondidas al final del panel, si es que tenemos tiempo, porque hay algunas que son muy, muy interesantes y tal vez requieren profundizar un poco más. Y bien, a continuación vamos a seguir con un panel de experiencias regionales. Em, este panel será moderado por Francesca Felicani, a quien le voy a ceder la palabra para que nos continúe acompañando en esta sesión. Francesca, te entrego la moderación del siguiente bloque y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Felipe. Estimados participantes, permítanme ahora, digamos, cambiar de idioma, dado que dos de nuestros tres panelistas son de habla inglesa, por lo cual la primera parte de estas discusiones y presentación de experiencias se va a dar en inglés, y luego vamos a regresar al español con Honduras. So, dear colleagues, participants, Estimados colegas, participantes, por favor permítanme presentarles a nuestros tres distinguidos expertos que representan a Singapur, Guyana y Honduras. Ellos compartirán con nosotros experiencia práctica y visiones desde sus países en relación a la implementación del artículo 6.2. Por lo tanto, nuestra primera panelista, y quiero agradecerte mucho, Lidia, por permanecer con nosotros, porque sé que es muy tarde ahora en Singapur, es señorita Lidia Tang. Lidia Tang es la directora asistente de la División de Economía Verde y Sostenibilidad, División de Comercio Internacional, Ministerio de Comercio e Industria. Y Lidia lidera el involucramiento de los países, especialmente en la región de América Latina y el Caribe, para fortalecer la cooperación bajo el artículo 6 del Acuerdo de París y para avanzar en iniciativas de mercados de carbono. Ella también ha estado involucrada directamente en la aplicación del artículo 6, trayendo perspectivas muy valiosas tanto de las dimensiones de cooperación. Muchísimas gracias, Lidia, por estar junto a nosotros el día de hoy, a pesar de la diferencia horaria. Lo apreciamos inmensamente y sabemos que Vicky Yang también va a intervenir y participar en la conversación. Permítame, por favor, iniciar haciéndote algunas preguntas. Sé que tiene una presentación de PowerPoint y le voy a pedir a mi colega Gaia empezar a compartirlas. Sobre la base de la experiencia de Singapur, que sabemos se ha involucrado activamente como comprador y un país socio bajo el artículo 6, ¿nos podría comentar, por favor, qué identifica usted como la capacidad más crítica o aspectos institucionales que los países deben priorizar cuando se preparan para participar en los esquemas de cooperación bajo el artículo 6? Y pudiera también, por favor, compartir con nosotros el enfoque estratégico de Singapur para involucrarse en el trabajo establecido en el artículo 6. Muchas gracias a todos y gracias por la presentación y las preguntas. Bueno, espero que las preguntas puedan responderse en las diapositivas y con esto quiero avanzar en mi presentación hablando de nuestras experiencias bajo el enfoque del artículo 6, algunas oportunidades que identificamos, así como algunos desafíos. Vamos a hablar sobre la construcción de capacidades en nuestros países. Adelante, por favor. Bueno, muy brevemente, el trabajo de Singapur sigue estas tres fases, considerando la manera en la que nuestros países socios pueden colaborar efectivamente al seguir los estándares.
Normalmente empezamos con un memorándum de entendimiento no vinculante y puede verse como un primer apretón de manos, demostrando el interés y el compromiso de los países para avanzar en esta cooperación. Este paso nos permite avanzar en nuestro entendimiento de las expectativas sobre cómo queremos avanzar bajo el enfoque del artículo 6. En segundo lugar, es así como establecemos nuestro compromiso y es un acuerdo de implementación vinculante. Crea un marco claro para dos elementos, es decir, cómo se implementa la mitigación y cómo los créditos de carbono se transfieren a nivel internacional. Cada uno de los proyectos debe cumplir los estrictos principios ambientales y todos los criterios que han establecido los dos países. Esto nos permite mantener estándares sumamente altos a lo largo del proceso. Luego, el acuerdo de implementación incluye disposiciones para autorizar los créditos. Esto viene a darse a través del país que recibes y hacen ajustes correspondientes. Esta es una característica esencial. Esto permite que los créditos se cuenten en relación a las contribuciones determinadas a nivel nacional y evitar el doble cómputo. Hay acuerdos de implementación con países socios. Nosotros tenemos ya varios con Perú, Chile, Paraguay, todos en América Latina. También tenemos algunos memorandos de entendimiento con países en distintas partes del mundo. Ese es lo que les puedo decir con respecto al paso 2. En cuanto al paso 3, esto sucede después que se pone en marcha el acuerdo de cooperación. Después de la firma del acuerdo, los países ponen en marcha diferentes mecanismos para que se presenten los proyectos a revisión y aprobación. Aquí ocurre las transferencias de carbono, propiamente dicho. Con este enfoque podemos aprovechar los mecanismos existentes en el mercado. Tenemos metodologías que nos permiten identificar a priori los proyectos que pueden beneficiarte. Nosotros aprovechamos los programas que ya existen como ARTREES y otros porque esto permite aprovechar lo que ya se ha desarrollado y de esta manera asegurarnos que los créditos de carbono sean verificables, han sido bien emitidos y son transferibles. Esto nos permite reducir también los plazos en que llegamos al mercado. Esto mejora la participación en el mercado. Hay rendición de cuentas de un proyecto a otro. Hablemos ahora de las oportunidades. Esto está cubierto bajo el artículo 6. Esto se mencionó ya por los oradores que hablaron antes que yo. Nosotros pensamos que el artículo 6 nos permite implementar proyectos de mitigación que de otra manera no se podrían implementar. Esto permite que las empresas o países que tienen la misma visión que puedan tener flujos de dinero para mitigar a través de proyectos los efectos de en el medio ambiente. Esto es una situación ganar-ganar. Esto trae beneficios a todos. Genera inversión, genera puestos de trabajo, genera cooperación. Aparte de los aspectos financieros, esto nos permite traer beneficios de desarrollo a las comunidades locales, como acceso a agua limpia, mejor acceso a energía, seguridad. Nosotros no solo compramos créditos, sino también en función a las necesidades de los estados socios, podemos implementar diferentes mecanismos para el fortalecimiento o fomento de capacidades. Hablemos ahora de los desafíos. Nosotros pensamos que estos son temas que deben abordarse antes de implementar los mecanismos previstos en el artículo 6. Es necesario contar con un marco jurídico institucional adecuado, un proceso de autorización ya aprobado, luego infraestructura como los registros
En la presentación que escuchamos hace un rato, se preguntaba si queremos tener registro nacional o si vamos a utilizar un registro internacional. Entonces, ese es el tipo de elemento que tenemos que tener en cuenta. Luego, es necesario tener un proceso de monitoreo y verificación, el sistema de reportes. eh, Estos son informes que se dan cada 2 años y tienen que ser transparentes. También tenemos que tener una preselección de proyectos que podrían beneficiarse del apoyo. Nosotros pensamos que estos factores son esenciales para poder implementar de manera eficaz la... Para nosotros, pensamos que es importante tener un grupo de trabajo interministerial que permita la aplicación del artículo 6 del Acuerdo de París. Esto nos permite establecer una coordinación. Para nosotros, sobre la base de experiencias anteriores, es que es muy útil. La autoridad nacional es normalmente el Ministerio del Ambiente y coordina con otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industria y otros ministerios que dependerán según el proyecto. Para nosotros es esencial que los países hagan este análisis antes de lanzarse a una cooperación a nivel internacional. Tenemos nosotros también un conjunto de preguntas muy parecido a lo que se presentó antes para medir el avance del marco para la aplicación del artículo 6. Nosotros pensamos que es importante que revisemos esas preguntas antes de embarcarnos en una colaboración dentro del marco del artículo 6. Por ejemplo, si contamos ya con la metodología, si es que queremos desarrollar una metodología propia o vamos a aplicar una internacional. Eh, si tenemos algún tipo de plan de desarrollo para el registro nacional, ¿qué vamos a hacer con respecto al registro? ¿Vamos a usar los registros internacionales, sí o no? Luego, si va a haber si vamos a tener un registro nacional, cómo se va a vincular con los registros internacionales. Bueno, gracias por haberme prestado atención y por permitirme compartir las experiencias de Singapur con ustedes. Muchas gracias, Lidia, por esta presentación ilustrativa. De hecho, hay algunos mensajes claves. Primero, que para que la cooperación bajo el marco del artículo 6 tiene que tenerse elementos predefinidos. Es necesario tener un enfoque escalonado hasta lograr el acuerdo final. Luego, los mercados pueden tener un papel fundamental en la movilización de financiamiento, desarrollo de capacidades y apoyar otras actividades de mitigación. En tercer lugar, que el marco institucional nacional debe estar coordinado adecuadamente. Es necesario también tener marcos de monitoreo, verificación y reporte eficaces. Muchas gracias por esta presentación tan ilustrativa. Yo sé que es muy tarde para ti, pero tengo seguramente algunas preguntas después. Desde la perspectiva de Singapur, ¿por qué los sectores forestales y uso de la tierra son atractivos o retadores para la aplicación del artículo 6? Bueno, yo puedo responder la pregunta ahora. En el caso de Singapur, nosotros trabajamos en diferentes proyectos. Trabajamos con proyectos forestales. En ese caso, hay que tomar en cuenta lo que los criterios que hemos establecido. Es decir, uno de los elementos importantes es el impacto que va a tener. Uno, que los proyectos forestales caen dentro de una misma jurisdicción,
para que no haya una superposición o una emisión exagerada de créditos. También pueden haber temas relacionados con la titularidad de la tierra. Este es un tema que tiene que ser analizado a profundidad antes de lanzarse un proyecto forestal. No quiere decir que no haya potencial en los proyectos forestales, sino más bien hay que tomar en cuenta aspectos adicionales. Muchas gracias, Lidia. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por compartir a pesar de la hora tan avanzada en tu país. Esperamos poder continuar con la colaboración contigo. Muchas gracias. Ahora me gustaría pasar a la segunda oradora, la señora María Suctú. Ella viene de Guyana. Ella es una experta en temas remotos, en monitoreo con mapeo y análisis y gestión de imágenes remotas. Tiene una amplia formación en temas de uso de tecnologías. María, nosotros sabemos que Guyana es un ejemplo a nivel mundial sobre cómo aprovecha los carbonos dentro del marco del RED y que se han vinculado a la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París. En este sentido, ¿puedes contarnos un poco el enfoque escalonado que implementó Guyana para tener acceso a los mercados de carbono previstos en el artículo 6? Cuando hables del marco institucional, ¿nos puedes contar cuáles han sido los desafíos en cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo de París? Sé que tienes una presentación, así que nosotros la pasaremos. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Yo soy María, trabajo en la Comisión Forestal de Guyana. En la presentación verán la respuesta a la pregunta que me han formulado. Nosotros podemos dividir en tres fases nuestra trayectoria en el mercado de carbono. En primer término, tuvimos un acuerdo bilateral con Noruega. Aquí eh, nos pusimos de acuerdo en trabajar para la reducción de emisiones. Aquí trabajamos profundamente con Noruega en el sistema de monitoreo, verificación y reporte. Hicimos el inventario forestal y establecimos el marco institucional. El objetivo principal en esta fase no era tanto de hacer un comercio del carbono, sino más bien demostrar que teníamos el marco institucional listo. En el segundo fase ya pasamos al aspecto de mercado. Ahí tomamos en cuenta los requisitos de los mercados y cuáles son las formas de contabilización y la preparación de los créditos para cumplir los requisitos de los mercados. Eso fue lo que hicimos en la fase 2. En la fase 3, lo que hicimos fue alinear las transacciones futuras dentro de los marcos jurídicos establecidos a nivel internacional. Voy a explicar por qué el programa de Guyana es reconocido a nivel internacional. Primero, es porque nosotros medimos las emisiones a nivel nacional, no a través de proyectos. Esto nos permite asegurar que la reducción de emisiones son bien calculadas. Estas tienen un enlace directo con las atribuciones determinadas a nivel nacional.
También tenemos un sistema de monitoreo, revisión y verificación. Guyana se ha comprometido a cumplir con estos sistemas en un lapso de 20 años y el monitoreo seguirá. Luego tenemos una verificación independiente para la verificación. Tenemos aseguramiento de calidad, también tenemos una asignación de una zona de amortiguamiento. Esto aumenta la credibilidad del programa a nivel internacional. Bueno, ya les presentamos esta diapositiva, pero Guyana está avanzando en el cumplimiento de las operaciones en el mercado para poder comprar créditos de alta integridad. Estas acciones incrementan la demanda, la credibilidad y debido al fuerte sistema establecido en las primeras fases, esto apoya regulación en estos mercados. Nuestro programa demuestra que un país puede transicionar de acuerdos bilaterales a mecanismos de cumplimiento internacional. Siguiente, por favor. Guyana sigue un proceso estructurado desde que nos puedan emitirse a nivel internacional. Esto se basa en el informe trabajo bajo el artículo 6 y habla de la participación de Guyana en el artículo 6 y de qué manera los ajustes correspondientes se aplicarán a los métodos a ser utilizados bajo los acuerdos con las instituciones nacionales. Después tenemos el desarrollo del marco nacional. Hemos establecido requerimientos claros antes de autorizar los créditos y esto incluyen acuerdos institucionales, autoridades legales, procedimiento y mecanismos de gobernanza. Este proceso asegura que los créditos de carbono se gestionan a través de una entidad gubernamental. El anfitrión emite cartas de autorización y antes de que cualquier crédito pueda transferirse a nivel internacional, el gobierno emite cartas oficiales que confirman que Guyana autoriza la transferencia, de que los créditos son elegibles y que los ajustes correspondientes serán aplicados y que la transferencia cumple con los requerimientos del artículo 6. Estas cartas ofrecen confianza a los compradores que los créditos cuentan con la autorización. Después tenemos la validación del programa. Según se establezca y expertos independientes después validan el diseño del proyecto, las metodologías utilizadas, las salvaguardas y los procedimientos de monitoreo. Y la validación confirma que el programa cumple con estándares internacionales antes de la generación de los créditos. Tenemos el aspecto de monitoreo y Guyana sigue cumpliendo con los estándares de MDB. Esto ofrece el monitoreo, también los cambios en el uso de la tierra y distintas disposiciones. También tenemos nuestra verificación independiente. Los informes se verifican de manera independiente por parte de auditores que confirman que las emisiones son reales, que las metodologías han sido aplicadas correctamente. En relación a la emisión de créditos, una vez que el proceso de verificación se completa, se firman los créditos de carbono. Para Guyana, los créditos de carbono actualmente tienen alrededor de 7 a 9 millones de créditos y, y tenemos datos
sea elegibles para 2024-2026. Actualmente estos créditos se venden en los mercados de carbono internacionales. Siguiente, por favor. El programa presenta distintos beneficios y hemos logrado mantener nuestra tasa de deforestación por debajo de 0.1%, que se deriva de los programas de créditos de carbono. Apoyan varios proyectos en la gestión de bosques mejorados, y uno de los aspectos más fuertes del programa son nuestros mecanismos de distribución. Hemos desembolsado más de 22 millones de dólares anuales durante 3 años consecutivos desde 2023 a más de 242 poblaciones indígenas que representan el 20% de los ingresos recibidos. Más adelante, Guyana espera mejorar su participación en el cumplimiento GADO y esperamos seguir implementando nuestra estrategia de desarrollo de carbono bajo para 2030 para crear financiamiento sostenible. Solamente para responder a algunas de las preguntas formuladas, algunos de los principales desafíos a los que nos enfrentamos en relación al proceso de autorización se han establecido en nuestros acuerdos nacionales para el artículo 6.2, alineando los distintos aspectos presentados en los distintos sectores con NDCs y nuestro plan para 2030 para poder adaptar los lineamientos nacionales y crear las capacidades para la gestión de datos. Y con esto concluyo mi presentación. Es una preciosa fotografía, María. Muchísimas gracias. Gracias por su presentación. Como podemos ver, en la experiencia de Guyana ilustra la manera en la que un país puede pasar a una participación activa en los mercados de carbono internacionales. Hemos hablado de inversión a largo plazo, monitoreo, transparencia, salvaguardas y la fuerte necesidad de desarrollar un esquema de distribución de beneficios y también trabajar con las comunidades locales. Asimismo, se muestra que la implementación del artículo 6 no solamente se trata de la contabilización de carbono, sino de crear beneficios tangibles, como usted nos ha comentado, al mantener tasas de deforestación bajas para apoyar a las comunidades indígenas y financiar el desarrollo de carbono bajo. Así que muchas gracias por compartir su experiencia. Ahora tenemos que acelerar un poco y pasar a nuestro tercer y último panelista. Ahora me voy a pasar nuevamente a español, si me lo permiten. Vamos ahora a pedirte, hay un pequeño esfuerzo de síntesis, sabiendo que nos vas a ayudar un poquito con el tiempo, pero sin por eso, digamos, dejar de compartir la valiosa experiencia de Honduras. Déjenme presentarles nuestro panelista de Honduras, el señor Manuel Enrique Erazo Godoy. Es especialista forestal y experto en sistemas de información geográfica con más de 15 años de experiencia liderando el análisis de datos geoespaciales y estadísticos a nivel nacional. Actualmente ocupa el cargo de director del Centro de Información y Patrimonio Forestal del Instituto de Conservación Forestal de Honduras. En este cargo supervisa el seguimiento nacional de la deforestación y cambios en la cobertura forestal, así como la elaboración de mapas oficiales e informes estadísticos que respaldan los compromisos internacionales de Honduras, incluido el programa REDD+. Estimado Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos desde Honduras. Tenemos para usted también unas preguntas guías y sabemos que tiene usted también una ponencia. Así que vamos a pedir a Gaia que mientras empiece a proyectar la ponencia.
Y las preguntas orientadoras se refieren a la referencia del marco normativo de Honduras, ¿no? Y en particular, si nos puede dar a conocer cuáles son esos elementos habilitantes, ¿no?, del marco normativo hondureño en relación a aspectos de autorización y transferencia en el marco del artículo 6.2. Y también de qué manera miran a favorecer la transparencia e integridad ambiental. Muchísimas gracias. A usted la palabra. Gracias, Manuel. Gracias, Francesca. Bueno, gracias a todos por la invitación a participar en el webinar. Buenos días. Como dijo Francesca, mi nombre es Manuel Erazo, trabajo en el Instituto de Conservación Forestal en Honduras. Podemos empezar la presentación, si tienen. Gaia, por favor. Ok. Un contexto de los esfuerzos climáticos que se llevan en Honduras. En la actualidad, pues hemos presentado nuestra última actualización de la CNDC, donde se ha incluido en esta ocasión, ¿verdad?, ya el sector LULUCF. Y estamos en proceso de modernización de la Ley de Cambio Climático, que se había aprobado desde el 2013. Entonces, este esfuerzo es para poder incorporar, ¿verdad?, ya las consideraciones que se tienen en el Acuerdo de París, a esta nueva modernizada Ley de Cambio Climático. De igual manera, pues, el gobierno, ¿verdad?, tiene un fuerte enfoque en la protección del sector forestal, dada la alta vulnerabilidad que este tiene, ¿verdad? Y en ver cómo, ¿verdad?, a través de los mercados internacionales, pues los bosques puedan financiar su propia conservación y asegurar además, ¿verdad?, pues el bienestar de las poblaciones que habitan en ella. Siguiente. Gaia, por favor, siguiente. Ok, si bien Honduras, pues, ha realizado, creo yo, bastantes avances en cuanto a los esfuerzos que hemos realizado en monitoreo, reporte, verificación, la generación de información. Tenemos avances importantes en eso. Sí entendimos, ¿verdad?, que ya para pasar de la práctica, del papel a la práctica en cuanto a lo que es el artículo 6.2 y el acceso a los mercados, sí necesitábamos reforzar la base jurídica que tenía el país. Y un paso importante que dimos en ese sentido fue la aprobación de la Ley Especial de Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática, que se aprobó a través del decreto número 54/2023. Este fue un avance importante que nos permitió, ¿verdad?, pues enfocar los esfuerzos que ya se realizaban institucionalmente, poder coordinar, establecer claramente cuáles iban a ser esas instancias de coordinación interinstitucional, cuáles iban a ser las responsabilidades de cada institución. Y eso fue, pues, el espíritu de esta ley. Establecer normativas estrictas de orden público para garantizar la transparencia de las transacciones, promover el aprovechamiento sostenible de los recursos y a la vez también, pues, tratar de establecer una vía jurídica coherente, derogando algunos de los artículos de otras leyes anteriores, ¿verdad?, como era la ley anterior de cambio climático, algunos artículos de la ley forestal fueron derogados para poder tener una coherencia legal en cómo se iban a tratar o cómo se van a tratar las transacciones de carbono forestal. Siguiente, por favor. Parte importante de la ley es establecer la gobernanza, ¿verdad? Entonces, para eso la ley crea
lo que es la Comisión Nacional de Transacciones de Carbono, que es una entidad interinstitucional donde la Secretaría de Recursos Naturales lidera la comisión. Es además también la que asume la representación internacional. El ICF lleva la Secretaría Técnica y es el encargada, y somos, ¿verdad?, los encargados de la gestión integral de los riesgos forestales en el territorio nacional y de los esfuerzos de monitoreo, reporte y verificación. Además, dentro de la Comisión Nacional se incluye a la Secretaría de Finanzas para garantizar la sanidad fiscal y financiera de las transacciones y asegurando los beneficios económicos para pues las poblaciones, los proyectos, que todo, pues los beneficios que se puedan tener de estas transacciones lleguen a las personas indicadas en este caso, ¿no? De igual manera, dentro de la ley se conforma, aparte de la Comisión Nacional de Transacciones, lo que es el ente técnico, que pues está conformado, ¿verdad?, por especialistas, técnicos que serán encargados al momento que la comisión los convoque de emitir las evaluaciones y emitir los dictámenes técnicos para validar cada uno de las actividades que se propongan para estos sismos. Siguiente. La ley establece además un proceso de 7 pasos para la admisión y certificación de las actividades, que serían desde la admisión, para la subsanación en caso que se requiera mayor documentación. Todos estos pasos, ¿verdad?, los realiza el ente técnico, lo que es la evaluación integral, que lleva una revisión exhaustiva a nivel legal, técnico, espacial, verificaciones de campo, para poder determinar, ¿verdad?, que las actividades sean verificables, sean adicionales, cumplan con todos los requisitos para poder generar ritmos de alta calidad. Una vez realizado eso por el ente técnico, pues ya pasa a la comisión, quienes son los que pues certifican o no certifican al final y generan lo que viene siendo la carta de autorización oficial. Siguiente. En cuanto a la integridad ambiental, pues se asegura, según está planteado en la ley y según pues cómo está estructurada tanto el informe inicial y la carta de autorización, a través de ciertos parámetros que se tratan de cumplir, ¿verdad? Que las actividades tienen que estar cercanamente relacionadas, ¿verdad?, con nuestro nivel de referencia, con las metodologías utilizadas para las mediciones que se utilizaron para calcular el nivel de referencia, con la CNDC. Entonces, además, también la carta de autorización plantea, ¿verdad?, la aplicación de la deducción voluntaria del 2% para la mitigación global. Y de esta manera pues, hacer estimaciones un poco más conservadoras, que sean más atractivas para los países cooperantes. De igual manera, estas reducciones nos aseguran que estamos operando, ¿verdad?, por debajo del escenario business as usual. Y además se integra, ¿verdad?, se integra de manera rigurosa con el Sistema Nacional de Información sobre Salvaguardas. Siguiente. En cuanto a la certidumbre jurídica, ¿verdad?, que se le quiere plantear a los países cooperantes o a las entidades cooperantes interesadas en adquirir los resultados de
de las actividades en Honduras, se propone, ¿verdad?, el 0% de retroactividad en las revocatorias, ¿verdad? Lo que establece que, pues, los INCOs que ya cuentan con una primera transferencia no pueden ser revocados, ¿verdad? Perdón. Siguiente. Además, pues, de igual manera, la comisión plantea para dar seguridad a los ITMOS y que estamos generando, como les decía, ITMOS de alta calidad, un sistema riguroso de monitoreo, reporte y verificación, del seguimiento de las áreas que en cuanto a recuperación o a permanencia, lo que se lleva a cabo, pues, por una mezcla de monitoreo satelital y monitoreo en campo, y a través de políticas, ¿verdad?, como las campañas de protección forestal que garanticen el seguimiento de las áreas, y las políticas como la política de cero deforestación al año 2030 que tiene el país, que ha reducido, ¿verdad?, significativamente las áreas deforestadas en áreas críticas del país. Siguiente. Muchísimas gracias. Podemos ir concluyendo. Muchas gracias. Ok. Bueno, sí, y al final, pues, algo importante que plantea la ley, si no quería dejar de mencionar esto, que está enfocado en cuanto a la justicia climática y a asegurar, ¿verdad?, que quede tres pilares de esta justicia climática. Es definir claramente la titularidad, ya sean personas naturales, jurídicas, el Estado y las comunidades locales, para que se defina bien quiénes serán los beneficiarios últimos. El recurso financiero se gestiona a través de lo que en Honduras se conoce como el Fondo para Áreas Protegidas y de Silvestre, y se imponen requisitos estrictos, ¿verdad?, para la reinversión en proyectos de conservación, más que todo para asegurar, ¿verdad?, de que la venta de los ITMOS, pues, no venga en detrimento de los cumplimientos de la GNS de Honduras. Igualmente. Siguiente, creo que ya debería. Bueno, y también en cuanto a las lecciones aprendidas y recomendaciones que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Es dejar claro que las legislaciones deberían establecer marcos vinculantes, ¿verdad? Siempre en Honduras tuvimos esta lección al momento de estar elaborando estas legislaciones, ¿verdad? Que se deben dejar claras las funciones técnicas, administrativas de las instituciones que van a estar vinculadas al actuar pues, de la autorización de los sismos. También es importante que quede establecido la trazabilidad, los registros de los sismos que se puedan llevar y contabilizar para evitar después, ¿verdad?, contar la doble contabilidad de estos resultados. Solamente. Muchísimas gracias, Manuel, por la excelente y muy exhaustiva presentación, y felicidades a Honduras realmente por los esfuerzos que ha realizado en los últimos 20 años. Son 20 años que trabajo en FAO. Mi primera misión fue a Honduras, así que conozco muy bien el país, sobre todo con relación a estos aspectos de gobernanza institucionales y normativos relativos a esquemas de transacción de carbono forestal. Así que muchísimas gracias por su tiempo y colaboración. Con esto doy la palabra para las conclusiones a mi colega Roberta de Souza, experta en finanza carbono aquí en la FAO con ONU-RED, para ir concluyendo en un minutito, si posible. Gracias. Y buenos días, buenas tardes, muchas gracias a los participantes panelistas.
que decir, ha sido inspirador, ¿no? Ver reunidos a los principales pioneros en la acción climática forestal en el marco del artículo 6. Y es sin duda una buena forma de empezar el día, aunque estemos un poquito retrasados, pero el hecho que contamos todavía con tantos participantes en línea demuestra el interés y la profundidad del tema. Entonces, es un placer cerrar este segundo binario de nuestra serie regional y el debate de hoy ha demostrado que el artículo 6 es sí una realidad práctica ya y que trae grandes oportunidades, pero también importantes responsabilidades y mucho trabajo, ¿no? Vimos cómo organizaciones como la FAO y el Banco Mundial trabajan para apoyar los países con asistencia técnica y con herramientas que facilitan mucho las tareas, pero vimos también que la verdadera prueba está a nivel nacional. Entonces aquí solo me gustaría destacar que los países forestales, como los que vimos hoy, Guyana y Honduras, están mejor preparados que muchos otros, ¿no? Para las tareas adelante, porque fueron también los pioneros en la implementación del concepto red. Entonces, tanto Guyana como Honduras, si le buscamos hoy en la plataforma red de la convención, vemos que tienen ahí todos los componentes del marco de Varsovia para red completos, ¿no? Y qué decir también de Singapur, que está aquí hoy con nosotros, que nos ha presentado una estrategia para el artículo 6 que complementa su estrategia nacional de límites de emisiones y carbono y nos recuerda que hay países que sí toman muy en serio sus compromisos en el Acuerdo de París y que son un ejemplo a seguir. Entonces, el último mensaje clave de hoy es que el artículo 6 es sí también una forma de ingreso para los países, pero también, más que todo, es parte de una estrategia climática nacional más amplia y requiere consistencia con la estrategia de la NDC de los países. Entonces, gracias a Placa, a COFLAC, a ONURED, a la División Forestal de la FAO, al Banco Mundial, a los representantes de los países y a todos los participantes que se quedaron aquí con nosotros hasta esta hora. Y esperamos verlos en el tercer webinar de la serie en septiembre, cuyo tema será Gobernanza Participativa en Red Más, Voces, Financiamiento y Gestión Forestal Sostenible. Y la fecha se anunciará más adelante. Hasta luego a todos.